Hoy tenemos un episodio de lujo en Dimes y Billetes. Tenemos un invitado que no solo fundó una de las startups más exitosas de Latinoamérica, sino que además convirtió su visión en un unicornio. Nada más y nada menos que Jerry Yacomán, fundador de Clara. ¿Cómo se crea una empresa que vale más de $1,000 millones? ¿Qué decisiones personales y financieras hay detrás de un emprendedor de este calibre? Hoy no solo hablamos de negocios, mi gente. Hablamos de su historia de vida, de las decisiones difíciles que marcaron su camino, de sus finanzas personales, cosas que nunca había compartido y hasta de los temas geopolíticos que están reconfigurando el juego de los negocios en nuestra región. Así que si alguna vez te has preguntado qué hay en la mente de un emprendedor que construyó un unicornio, este episodio es oro puro. Ponte cómodo porque lo que viene te va a volar la cabeza. Señoronas, señorones, bienvenidos a un nuevo episodio de Dimes y Billetes. Huele a... Además de que huele a Habibi, huele a unicornio aquí nada más. Miren nomás, Jerry Yacomán de Clara. ¿Cómo estás, Jerry? Qué gusto tenerte aquí en el programa. Desde hace rato te andábamos cazando, pero este unicornio no se dejaba. Bienvenido. ¿Qué tal, primo? Pues qué bueno estar acá. Digo, si le preguntas a mi mamá, vienen por acá por Día de las Madres, pero en realidad también tenía mucho gusto ya por fin platicar acá. No, qué gusto. Gracias por estarnos acompañando. Hay tantos temas que me gustaría platicar contigo. Me gustaría quizás empezar que la gente te conociera, tu trayectoria, tus estudios. ¿Quién es Jerry Yacomán? Claro, a ver, pues yo crecí aquí en Monterrey, ahí en Maternidad Conchita. Tal vez mucha gente de la audiencia se identifica ahí. Pues igual con mucha gente, creo, de la audiencia aquí, con familias de emprendedores, personas que vinieron a esta ciudad de otras partes del país, del mundo. Y pues fue el ejemplo con el que yo crecí, ¿no? De un negocio familiar también, que pues me tocó ver cómo lo han ido creciendo mi mamá, mi papá, por ya más de 3 décadas, apuntándole a 4 décadas. Y pues sí, digo, o sea, como que en ese esfuerzo de día a día irlo creciendo poco a poco. Y viendo cómo pues nos alcanzaron a dar a mi hermana, a mí, buenas oportunidades, ¿no? De pues tener lo que necesitábamos, ¿no? Poder explorar intereses, de poder ir a buenos colegios. Y pues con esa experiencia, pues yo cuando iba creciendo decía, bueno, por un lado, pues sí quisiera como darle una continuidad y honrar esa historia, ¿no? De la familia. Pero también como que buscaba cómo podía ir más allá, ¿no? Hacer algo que tuviera un impacto, digamos, no solo para mí, solo para mi familia directa, sino para muchas otras familias. Y bueno, pues es más o menos lo que me ha llevado al camino el que he seguido. Algo bien interesante es que la hermana de Jerry, gente, por si no lo sabían, Lizzy, a quien le mandamos un fuerte saludo, que ahora tiene su negocio Vinco, de desarrollo y capacitación para el personal en empresas. Ella fue una de mis primeras jefas. Cuando yo trabajaba en la firma de consultoría, ella fue de mis primeras jefas y fue una jefa buenísima. ¿Buena por exigente o buena por...? Fíjate que tenía un muy buen balance en la forma en la que trabajaba. No puedo decir que era así súper perra y exigente y la fregada. La verdad es que no, pero era muy inteligente, güey. Sabía cuándo te tenía que apretar y cuándo te tenía que dejar para que tú solo te fueras desarrollando. Ya ves que pues el liderazgo es algo complicado, ¿verdad? Y complejo, pero creo que Lizzy lo hacía demasiado bien y es de las mejores experiencias que yo recuerdo que en consultoría. Oye, ¿tú estudiaste aquí en Monterrey? Sí, yo estudié pues en Monterrey hasta los 17, 18 años que me fui a estudiar la universidad, ¿no? Ah, ¿te fuiste a estudiar a dónde? Primero a Yale, la universidad. Fuiste a Yale. Entonces estuve ahí por Nueva York un tiempo y después volví, emprendí acá y lo terminé en Stanford y me quedé en San Francisco. ¿Cuál fue tu lectura del ámbito empresarial mexicano? ¿Cómo va naciendo esta historia de Clara? ¿Dónde fue el gap? ¿Cómo identificaste esta necesidad? A ver, te contaba, ¿no? Yo crecí mucho con esa experiencia del negocio familiar, ¿no? De irlo creciendo poco a poco. ¿A qué se dedica el negocio familiar? Pues así como muchos negocios acá también ha cambiado, ¿no? Empezó mi papá con mi tío, hacían maquila, hacían mochilas, otras cosas para escuelas también. Ese negocio se volvió muy global también, una competencia muy diferente y terminaron empezando a hacer más en bienes raíces y mucho de lo que hacen es ahora en ese mundo, ¿no? Yeah.
Pues sí, es digamos, ellos nunca realmente tomaron capital de fuera, tampoco endeudarse. Bootstrapping Muy con lo diferente, que muy iban. bootstrapping, pero pues sí irlo creciendo, ¿no? Poco a poco, cada año, ¿no? Tener un poquito de rentabilidad, siempre reinvertirlo, irlo creciendo. Y pues fue el ejemplo con el que yo crecí y bueno, pues de muchas formas es una inspiración, ¿no? Ese ejemplo. Pero bueno, pues como te contaba, pues también me inspiraba, ¿no? El decir, oye, pues hay una oportunidad de buscar hacer algo más grande todavía. A los 17, 18 años no sabía que ese más grande iba a ser y realmente no conocía este mundo de los startups, pero sabía que tenía esa idea. Y sabías también por lo que platicas, o sea, que querías hacer algo más allá de la empresa familiar. Digo, porque hay mucha gente que va creciendo oye, y como que está de pechito esa oportunidad, es un negocio que ya tiene tracción, que ya ha crecido y pues, yo tengo muchos amigos que dicen, no, pues mi enfoque es desarrollar la empresa familiar, me voy a ir a estudiar una maestría y llegar a un nivel directivo en la empresa familiar. Tú no era tu caso, o sea, tú sabías que querías hacer algo diferente. Yo sabía que quería hacer mi propio camino, ¿no? Como sí dar cierta continuidad y honrar como ese ejemplo que tenía, pero sí seguir mi propio camino. Y bueno, a los 17, 18 años, como te decía, no lo tenía muy claro cómo iba a hacer eso. Sí. Entonces yo no me fui a estudiar tecnología o negocios o algo primero, no, al contrario, escogí algo muy diferente, que era, estudié filosofía, economía política. En Yale. Ajá, donde está Órale, güey. todavía el expresidente Cedillo, ¿no? Que era Ya. pues, alguien que buscaba también como mentor. Y pues pensando que iba a hacer algo en el sector público, ¿no? O sea, si uno piensa, ¿dónde puedes tener un impacto a gran escala, no? Qué interesante, güey. O sea, tú estudiaste filosofía y ciencias políticas en Yale. Querías estar en el sector público. O sea, ¿cómo te imaginabas, güey? En 20 años, ¿qué querías hacer? Pues pensaba, o sea, Presidente. y era, no, fíjate, no necesariamente como electoral, ¿no? O sea, Ok. pero sí me sigue llamando mucho la atención pues lo que es la política pública, ¿no? Y que con políticas buenas, con buenos sistemas, pues uno puede ayudar a mejorar, digamos, cómo se hace la inversión en infraestructura, en crear reglas para que haya más comercio, se cree más oportunidad, en tener un gran sistema de educación, ¿no? Que es como una de las bases de todo, salud, etcétera. Y eso, digamos, pues la perspectiva que tenía es que con un negocio, digamos, un negocio familiar, creciendo poco a poco, pues era muy difícil poder llegar a tener un impacto a esa escala. Creo que con el tiempo lo que fui encontrando fue una manera de pues, buscar combinar las dos cosas, ¿no? Ya justo. Oye, para toda la gente que no crece, güey, en un ambiente de una familia empresaria, como es tu caso, muchas veces no se imagina todos los aprendizajes que conllevan, ¿no? El ir creciendo en diferentes etapas de tu vida y ir aprendiendo de cómo la familia interactúa con la empresa. Güey. ¿Cuáles son como de las principales lecciones que tú te acuerdas de chico? A ver, porque lo platicas, dices, no, pues yo fui aprendiendo de mis papás, de todas las lecciones, del haberme rodeado de todo esto. ¿Qué fue lo más interesante que seguramente te sigue aportando ahorita, ¿no? Para después tu propio negocio e ir creciendo. Sí. A ver, uno importante es que no hay buen sustituto para el trabajo, ¿no? O sea, y la dedicación. O sea, me acuerdo, ¿no? Ir los fines de semana, los veranos, iba a trabajar en el negocio. De hecho, digo, ahorita justo que vine a la ciudad el fin de semana, digo, acompañé a mi papá y ahí estaban muchas de las personas con las que me tocaba interactuar, ¿no? Hace 20 años. Pues sí, o sea, era pues, hacer la vida funcionar también para que uno pudiera también, pues sí, ir los fines de semana, pero también como ir construyendo algo de flexibilidad para, pues sí, tener esos momentos en familia. Pero pues sí, no hay un sustituto para, pues, ese trabajo. Y segundo, el compounding, ¿no? O sea, el que uno siga con esa consistencia, digamos, por mucho tiempo, pues eventualmente va dando resultados que tal vez no eran imaginables en un inicio, ¿no? Yo veo, pues en un caso como el nuestro ahora en Clara, como hoy en un mes crecemos lo que crecíamos en un año, ¿no? Claro. Pero eso mismo lo veía en el negocio familiar, tal vez a una velocidad, digamos, una progresión diferente, pero más o menos eso mismo estaba ahí. Y tercero, pues que a final de cuentas hay que hacer que los números cuadren, ¿no? Pues hay de esos dichos que vienen desde el abuelo de
cuida los centavos como si fueran pesos, ¿no? Y los pesos se cuidan por sí solos. Creo que ese tipo de actitudes siempre han estado ahí muy presentes en la familia y lleva un contexto de startup, es bueno, como llevas esa misma filosofía, pero sabiendo que vas a invertir y vas a invertir agresivamente porque tienes que llegar, digamos, a un punto de equilibrio, pero con una escala y con digamos, una inversión en producto mucho más grande. Me gustaría que explicaras esa parte para la gente que no entiende a la perfección cuál es la diferencia entre un startup, que ya lo has mencionado bastante, y un emprendimiento tradicional, especialmente en mindset, que creo que lo mencionaste ahorita. Sí, pues hay diferentes maneras de pensarlo, pero algo que yo le comunico mucho al equipo es, o sea, lo que queremos ser es una empresa que tenga 3 pilares, ¿no? Uno es, sí, llegar a la rentabilidad y podernos sostener siempre con nuestros propios recursos. Pero digamos, hay muchos negocios, digamos, pequeños que llegan a ser rentables desde el día 1. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros? Creo que son otros 2 pilares. Uno es la innovación. Estamos invirtiendo mucho en hacer algo que no era posible antes. O sea, ves a nuestro equipo, por ejemplo, y la mitad de la nómina está invirtiendo en un producto que no tiene un, digamos, ROI inmediato, sino que puede ser en meses o incluso en años, ¿no? Porque hay una visión a lo que estamos construyendo. Entonces estamos gastando en nuestra nómina, o sea, son realmente millones de dólares cada mes en el producto, ¿no? En innovación que va a tener ese payback más largo. Y tercero, pues que la combinación de esos otros 2 nos permita crecer, ¿no? Crecer más rápido, porque si fuéramos solo innovadores, pero no lo está usando, digamos, lo que estamos haciendo, la comunidad, muchas empresas en nuestro caso, pues realmente no estamos teniendo el impacto que quisiéramos, ¿no? Entonces es usar esas bases para crecer rápidamente. Entonces, ¿qué diferencia a una startup? Es que está dispuesto a no ser rentable desde el día 1, sino invertir mucho en innovación para crecer muy rápido y luego sumarle esa pata de ser, digamos, redituable y poderse sostener por sí solo. Eso es lo que diría que es. Oye, Rick, ¿dónde empieza la historia de Clara? O sea, ¿cómo empiezas a formular? Digo, obviamente Clara ya ha crecido a hacer muchas cosas, control, financiamiento, tecnología, etcétera. Pero ¿dónde podrías decir que inicia la historia de Clara? ¿Quiénes fueron esas primeras personas que confiaron, que invirtieron y cómo fue creciendo? Sí, es el resultado, diría, de varias experiencias anteriores, ¿no? Y muchos aprendizajes. De hecho, claro, lo empezamos Diego, mi socio y yo, y varias personas que se sumaron al equipo desde un inicio, que habíamos trabajado antes juntos. Entonces teníamos el aprendizaje de haber emprendido antes, anteriormente, de trabajar juntos y conocer, digamos, cómo trabajar mejor. Pero bueno, pero yo puedo irme hasta atrás, digamos, a la inspiración de, bueno, esta experiencia de la empresa familiar, de haber sido consultor previamente también como tú. Y ¿En dónde estuviste? Trabajé en Bain y en BCG, ambos. Ver cómo funcionan, ¿no? Algunas de las empresas más grandes que operan en la región y en el mundo. También me tocó trabajar con bancos regionales, empresas de servicios financieros y ver cómo tienen una actitud algo diferente, digamos, a lo que comentaba antes de estar dispuestos a invertir y deja tú de perder dinero, de no ganar tanto, ¿no? Porque son muy rentables los bancos aquí. Sí. Y bueno, pues como que todo eso se va conjuntando, ¿no? Y los aprendizajes anteriores para decir, bueno, Clara era como una idea de algo que tenía que existir, que nosotros mismos habíamos sentido la necesidad de que existiera. Oye, pero me llama la atención, dices, ¿era un equipo, tú, tus socios, la gente que ya habían emprendido otro negocio o que habían trabajado en otro lado? ¿Cómo se conocieron? Sí, a ver, Diego y yo somos 2 personas que con emprendimientos diferentes estábamos en San Francisco antes, mexicanos los 2, nacimiento. Y luego terminamos los 2 mudándonos de vuelta a Latinoamérica para básicamente ayudar a emprender otra empresa anterior a Clara, que era una empresa de movilidad compartida, micromovilidad, bicicletas, patines eléctricos, que llegamos a crecer por toda la región, digo, desde México hasta Brasil, incluso Uruguay, o sea, 7 países. Y fue una empresa que, bueno, igual recibió Venture Capital, creció de una forma muy acelerada, pero vimos ahí también cómo nos faltaban las herramientas para empatar la agilidad que teníamos como empresa con los controles financieros como los lleva pues una empresa que los tiene que llevar desde el día 1. Ya. Y
Ahí conoces a tu socio y después se conjuntan para crear esta solución. ¿Cómo empieza? ¿Cuáles fueron los primeros productos o cómo encontraron este famoso product market fit al principio? A ver, yo creo que nos beneficiamos mucho primero de que era una solución que nosotros mismos queríamos que existiera, ¿no? Estábamos creciendo muy rápido por la región y veíamos que pues no teníamos manera de como controlar cómo estaban usándose los recursos de la empresa, tener una visibilidad en tiempo real como la queríamos tener. Entonces empieza mucho de ahí. Y bueno, veíamos que no eran solamente startups las que se podían beneficiar de Clara, sino empresas familiares como las que conocíamos, o empresas grandes con las que había trabajado como consultor. Entonces, pues eso es lo que la hace como empezar a sentir de que es una buena idea. Y luego ya sobre eso es, bueno, empezamos a hablar con muchas otras más empresas y empezar a co-crear el producto antes de lanzar. Oye, háblame de ese hueco, o sea, de esa gran problemática que existe en la parte de administración, control y financiamiento dentro de las empresas mexicanas y Latinoamérica en general. Y si es un poco diferente a Estados Unidos, también preguntarte eso. Sí, a ver, vivimos en un contexto donde todavía hay muchos pagos en efectivo. En ¿no? efectivo. Y que el efectivo, digamos, es análogo, o sea, en sí mismo la transacción no contiene información, digamos, es inseguro, pues porque siempre, digamos, alguien se lo puede robar o puede haber fuga de capitales, etcétera. Entonces, pues desde ahí, ¿no? Ves que como que hay muchos retos en el manejo, digamos, de los recursos de la empresa. Y lo que termina sucediendo en el contexto, digamos, de muchas pymes o empresas más en la región es que para evitarse todos esos problemas terminan teniendo procesos que son muy rígidos, ¿no? Y mucho control, pero a cuestas de tener agilidad, ¿no? Okay. De tener agilidad de, a ver, hay ejecutivos que estén viajando y pues necesitan un método de pago, pues poderlo generar, ¿no? Como con Clara y lo generas en un minuto, le generas las reglas, lo puedes poner en tu celular, en Apple Pay, Google Pay, etcétera. O si tienes, digamos, una necesidad de caja chica, en lugar de estar mandando dinero, digamos, a todas las tiendas, que puedas igual tener el método de pago ahí con sus reglas y cuando se necesite, ahí está, lo sacas, lo usas e inmediatamente queda registrado todos los detalles de cuál método de pago se usó, o sea, quién tenía la autorización, en qué comercio, cuánto fue el monto, en qué momento exactamente, o sea, hora, minuto y día. Y sobre eso, o sea, solamente es el inicio, ¿no? Como esa información está muy enriquecido, puedes construir todo tipo de automatizaciones y procesos, inteligencia encima de eso. Es una empresa, digo, otra vez, son muchas cosas, pero es una empresa de tecnología. ¿Cómo le hiciste al principio? Digo, se necesitaba hacer un desarrollo, se necesitaba hacer toda la plataforma, implementar las funcionalidades. O sea, ¿cómo invertiste en un inicio? ¿Quién confió en ti? ¿Quiénes fueron tus principales inversionistas para ir desarrollando esta tecnología? A ver si a la gente todavía no le ha quedado claro. O sea, un startup invierte mucho en un inicio. Y en un inicio, y todavía, ahora lo acabas de decir, la mitad de tu nómina es Research and Development. Pero se invierte mucho dinero para crear soluciones que en algún momento en el futuro pues lleguen esas soluciones, pues te generen el retorno ya con los usuarios, ya con un caso de uso mucho más maduro. ¿Quién confió en ti al principio? Antes de inversionistas, yo creo que muy importante saber, o sea, quién es el equipo que se junta, ¿no? Y empieza pues, con Diego, que es mi socio, que tiene un background que es muy, muy complementario, ¿no? Eso me interesa, los backs de ustedes. O sea, dices, ¿son complementarios? ¿Qué hacía él? ¿Qué hacías tú? Sí. A ver, yo creo que también, podemos hablar, hay cosas en donde sí empatamos muy bien, tenemos valores compartidos, nos apasiona la tecnología, incluso muchos temas de diseño también, donde nos involucramos ambos. Pero yo tengo más ese background de, bueno, pensar como más de forma sistémica, de, digamos, trabajar en consultoría, MBA, etcétera, como mucho, pues como crear organización. Y la fortaleza más grande de Diego es que es uno de los genios desarrolladores tecnológicos mejores que me ha tocado conocer y trabajar. Y bueno, pues a raíz de esos dos perfiles complementarios, creo que también hemos logrado sumar mucha gente muy talentosa a la mesa, que tiene también perfiles, digo, tal vez más similares al de Diego o al mío, o una combinación. Pero yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque bien hubiera sido muy fácil para mí decir, bueno, voy a traer a
la mejor amiga, el mejor amigo del NBA y nos vamos a separar. Yo me voy para Brasil, tú México, o yo con inversionistas, o tú y viceversa. Pero no, pues es como que buscar tener todos los pilares del equipo desde un inicio. Entonces, primero convencer al equipo, ¿no? Trabajar juntos. ¿Qué opinas de lo que dicen que una empresa de tecnología tiene como estos 3 roles principales, que es el hipster, el hustler y el hacker? El hipster, que es pues como que el visionario, ¿no? El creativo, el que está como desarrollando todo el producto. El hacker, que es la parte tecnológica. Y el hustler, que es como el comercial, ¿no? El que coordina, el que vende y el que crea el producto. ¿Qué opinas de esto? O sea, sí es, ¿qué tan real fue para ustedes? Y entiendo que tu socio tomó mucho la parte tecnológica. ¿Qué parte tomaste tú? A ver, yo tal vez lo pienso un poquito diferente, ¿no? Porque una de las que no me gusta tanto como es esa idea de como visión, ¿no? Y solamente decir, bueno, uno es un visionario o algo así. Yo creo que, no sé, eso es... O sea, hay relativamente poco trabajo que hacer en eso, ¿no? Tenemos un framework interno que tal vez también tiene como 3 elementos, pero son diferentes, que es sell, build y listen, ¿no? Ok. Y sell es, pues hay que darte a conocer, ¿no? Es ir a vender, a explicar esto es lo que hago, esto es lo que puedo hacer. Pues sí, ¿no? Y luego build es, pues, construir el producto. Y listen, pues es tener la conversación con el cliente y escuchar, bueno, cuáles son las necesidades, contarle, digo, hacia dónde vemos que van las cosas, si lo ven de forma similar también. Oye, mira, cómo se puede ver tu operación si pasas todos tus pagos a digitales, todas las automatizaciones, pero pues como que ir construyendo en conjunto. Entonces, lo veo más así, ¿no? Como que tal vez la parte de visionary, diría, es un poco más de listen y estar en contacto, digamos, con el cliente, con el mundo también. Y no nomás decir, bueno, yo tengo como esta idea y el resto de las personas se dedican a construirlo, ¿no? Creo que al contrario, tanto de Diego como de mí, creo que el equipo, espero vean que somos muy, o sea, lead from the front lines, ¿no? Y hacemos muchas cosas que haría un individual contributor, como para poner el ejemplo. Ya. Oye, ¿cómo se da este camino hacia, digo, de diferentes etapas de crecimiento? Empiezan a agarrar tracción con clientes y llegan y se hacen también uno de los primeros unicornios en México. Platícanos de esta historia. También explícanos qué es un unicornio para la gente que no lo sabe. Sí, a ver, pues es el resultado de, creo, como, y usando una analogía de construcción y tal vez muy, muy regia, como ir construyendo sobre buenos cimientos, creo. Para que cuando lanzamos el producto al mercado en 2021, pues empieza a tener una adopción increíble, ¿no? O sea, realmente exponencial el crecimiento, digamos, no solo de mes a mes, sino de una semana a la siguiente semana, a la que sigue. Entonces, a raíz de eso, y a raíz también de que había un, digamos, ecosistema de VC muy caliente. Fuerte. Esos años. Pues cerramos una ronda e inmediatamente teníamos interés para otra y un poco después cerramos otra ronda, pero realmente como cada mes no había interés. Y pues sí, pues eso resultó en pues llegar a levantar capital a una evaluación muy pronto de $1,000 millones, que pues es lo que le llaman unicornio, ¿no? Que de hecho es un término que empezó una VC. De hecho, una colega mía del MBA en Stanford está trabajando con Aileen Lee, se llama, de Cowboy Ventures, que inventó eso en su momento, que creo que no esperaban que se fuera a volver como tan viral. Pero bueno, eso es lo que quiere decir, ¿no? Simplemente es una empresa que ha llegado a cierta evaluación, que creo que lo más relevante es que era como para decir, es una empresa destacada, ¿no? Más que la evaluación en sí, y yo creo que eso es lo relevante. Y que le ven pues muchísimo potencial, o sea, porque ahí los 2 factores. Número 1, la rapidez en la que llegan a esta evaluación, y número 2, pues que hay mucho apetito por invertir en esta empresa, pues significa que, oye, si fue muy rápido y hay mucha raza que quiere invertir, pues significa que es una empresa por lo menos atractiva o para el mercado. Algo están viendo muy interesante. Creo que también ese punto que dices también es clave, o sea, el ambiente, el tiempo, también el 2020, 2021, ¿no? Que el mercado de VC, no sé cómo lo veas tú, creo que no está ahorita en esos, como en esos contextos, ¿no? De ese año 2021, en donde había muchísimo apetito por invertir en VC, no solo en Estados Unidos, en general en el mundo. Creo que también ha llegado digo,
todo es al final de cuentas un ciclo, ¿no? Creo que ahorita no estamos ahí precisamente. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que, como dices, son ciclos, pero uno con una tendencia al alza, claramente, ¿no? Yeah. Digo, yo que he estado emprendiendo, digamos, ya por más de 10 años, 15 años, me ha tocado ver, ¿no? Cómo, o sea, antes era muy difícil, ¿no? Conseguir cualquier cantidad de capital. No había realmente fondos dedicados de VC regionales, menos en México, digamos, hace 15 años. Recuerdo en el MBA, era hablar con los VCs y decirles, oye, hay una oportunidad gigantesca en Latinoamérica, solo hay que apostar. Y la respuesta era, bueno, pero es que hay tantas cosas aquí a Viking Distance, no puedo llegar en bici a todas estas otras empresas, ¿por qué voy a ir a Latinoamérica que no conozco, no hablo portugués, español, etcétera? Donde estamos hoy, donde ha crecido, ¿no? En 2 órdenes de magnitud de donde estaba el ecosistema antes. Sí, en 2020-21, como dice, o sea, sucedió que de un año para otro estaba duplicándose, triplicándose, ¿no? La cantidad de venture capital de un año para otro. Entonces, bueno, eso creo que pues sí genera como ciertas presiones en el ecosistema de tal vez no hay la capacidad de absorber ese capital, diría, tan eficientemente. Yeah. Y lo veíamos, ¿no? En nuestro espacio en el que estamos se llegó a volver competitivo con algunas prácticas, digamos, de pues básicamente ceder todo el margen y más entre pues algunos otros players, varios de los que ya no están en el mercado. Y pues es complicado, ¿no? Porque uno como emprendedor, pues te están ofreciendo este capital todo el tiempo. Dices, bueno, pues eso sí me ayuda a pensar tal vez en más grande, en más corto plazo. Luego, si no tomas cierto capital y algunos inversionistas, literalmente nos sucedió, te van con tu competidor. Con el competidor. Entonces terminas compitiendo. Deja tú no solamente con no tener ese capital, sino que lo tiene ahora. Ahora lo tiene el otro. Sí, el competidor. Y pues bueno, son momentos interesantes de los cuales pues hubo un bajón grande, como creo que era natural que hubiera, y hoy creo que se siente como un balance bastante razonable. Sano, ¿no? Sano, también. Sí. Oye, justo te iba a preguntar algo de eso. A ver, te lo platico desde mi trinchera y lo que a mí me ha tocado ver estos últimos 5 años, ¿no? A partir de pandemia. Me toca viajar muchísimo, entonces haz de cuenta que estoy por todos los aeropuertos en México, güey. Y de un tiempo para acá, pues te digo, desde el 2020, 2021, me tocó ver un boom gigantesco en la publicidad que me encontraba en los aeropuertos de diferentes soluciones, todas muy similares. Digo, no es que me metiera yo a investigarlas, pero todas parecían hacer lo mismo, ¿no? Como tarjetas corporativas, administración, control de gastos, de flujo, etcétera. Pero algo bien interesante es que a lo largo de estos años como que nacieron unas y desaparecieron otras y todo. Clara se ha mantenido a lo largo de este tiempo. ¿Cuál es tu lectura de esto que te platico? Sí, pues un poco es la dinámica, ¿no? Lo que te contaba. Y sí es verdad también que al principio las soluciones pues, no están tan diferenciadas entre sí, porque cuando empieza una o varias empresas más o menos al mismo tiempo, pues no tienes tanta oportunidad de que exista ese compounding de pues haber invertido millones que se vuelven decenas, que se vuelven más de $100 millones solamente en el producto, donde hoy creo, o sea, Clara se ha diferenciado por tener la mejor solución de su tipo, lo reconocen los clientes, o sea, por eso podemos trabajar con pues ya más del 10% de las 500 de expansión. Grandes aquí, digo, como un Arca Continental, Sigma Alimentos, multinacionales, digo, podemos hablar más de eso. Pero en un inicio no existe, ¿no? La diferenciación de producto, de la calidad del producto core y los complementos. Pero existe capital y existe la presión de, bueno, yo quiero convencer, ¿no? A la audiencia de que nosotros vamos a ser el mejor aliado para ellos para empezar y para crecer. Y pues bueno, a raíz de eso es que se dan esas dinámicas, ¿no? De, bueno, ponemos un anuncio aquí, alguien lo pone al lado. Entonces, pues empieza a volver una bolita de nieve de decir, bueno, pues queremos como acaparar toda esta atención. Y pues uno como líder pues trata de buscar el balance de, bueno, hay que ir agresivos, pero saber hasta dónde. El mercado también te va guiando un poco hasta dónde están dispuestos a absorber eso. Hoy, por ejemplo, o sea, al contrario, ¿no? Digo, acabamos de levantar recientemente funding dedicado en parte para invertir más en crecimiento porque ya, digamos, todo, o sea, está funcionando muy bien y falta invertir más de lo que estamos invirtiendo. Oye, me llama la atención una cosa.
ustedes tienen soluciones y atienden tanto a pequeñas y medianas empresas en México y en la TAM, pero también empresas grandes. Y muchas veces creo que los negocios fallan al tratar de abarcar mucho. Y pues obviamente, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Las soluciones también son distintas. El nivel de especialización puede llegar a ser distinto al tratar de atender a estos dos segmentos, pues muy, muy diferentes. ¿Cómo le han hecho ustedes para efectivamente poder atender bien a dos segmentos muy diferentes? Ciertamente, digamos, tener los recursos para invertir, digamos, en una visión más amplia nos permite hacerlo, pero buscamos también tener como un balance, ¿no? Entre la ambición de hasta dónde queremos llegar con la secuencia, ¿no? De cómo vamos llegando ahí. Una de ellas para nosotros es, nosotros sabemos que queremos ser la mejor solución para las empresas grandes, ¿no? Y así invertimos en producto, en que sea un producto muy sofisticado que pueda servir para que empresas literalmente carguen a toda la empresa fácilmente, con pocos clics incluso dentro de Clara, y tengan un sistema para la gestión de todos los pagos, todos los gastos de la empresa, porque van a tener manera de darle una solución de reembolsos a algunos empleados, tarjetas a todos los otros empleados que lo requieran, que estén viajando, tener tarjetas dedicadas incluso para cada comercio. Si tienes, por ejemplo, una tarjeta para tu spend en Digital Ads o en algún proveedor de software del extranjero, puedes tener una tarjeta dedicada con su presupuesto, controles de reporting, de conexiones a ERP, de automatizaciones. O sea, si tú ves una foto de cualquier recibo, nosotros sacamos toda la data de forma estructurada, vamos y recuperamos la factura, la anexamos a la transacción. Un montón de cosas que entre más grande es la organización, más se beneficia de todas ellas. Claro. Pero también reconocemos como impacto y potenciales que muchas de las cosas que hacemos, que son pensadas en empresas grandes, pues también pueden beneficiar a empresas medianas, empresas más chicas. Entonces, también por convicción, ¿no? Como hemos abierto las puertas a que el producto sea fácil de adquirir, ¿no? Para empresas de diferentes tamaños. Solo trabajamos con empresas, eso sí, pero es muy fácil, ¿no? El mismo día que uno está enviando la solicitud, puedes ya estar dentro de Clara, estar emitiendo tarjetas. Entonces hemos, pues sí, trabajado mucho en hacer accesible, digamos, lo que es una solución que en su profundidad está pensada para empresas grandes. Platicar contigo está con ganas porque tú, por tu negocio, eres una persona que en esta parte que decías de listen, de estar escuchando al cliente. O sea, tú todo el tiempo estás escuchando al cliente en los dolores financieros y administrativos que tienen tanto pequeñas y medianas empresas como las grandes. A ver, si te dijera, dime el principal dolor que tienen primero la pequeña y mediana empresa y después la empresa grande relacionado a este tema de administración y control financiero. Dame uno de las pymes y dame uno de las empresas grandes. A ver, porque me estás obligando a hacer solo una. Porque son varias. A ver, pero en México todo está muy controlado con el SAT, ¿no? Todo lo que es, o sea, si fiscalmente necesita la empresa poder comprobar todos sus gastos con una factura formal, vemos que eso hoy en día en las empresas y diversos tamaños también, pero entre más grande y más complejo es peor, es un pain grande cuando nosotros vemos que en realidad debería de ser una facilidad, ¿no? Gracias a cómo está construido este sistema del SAT. ¿Por qué es un pain? ¿Por qué es una dificultad hoy? Porque al necesitar, digamos, la comprobación de todos los gastos con una factura, sucede que, por ejemplo, un empleado que está viajando pide solamente un recibo o algo así o no le dan, entonces no tiene comprobación, entonces se vuelve un gasto no deducible. No deducible. Entonces, tengo una plataforma donde sea fácil ver todos los gastos, cuáles ya tienen comprobación, que si subes el recibo se pueda generar de forma automática la factura. O sea, literalmente mi experiencia y de otros con el producto es, tomas foto al recibo, rompes el recibo y ahí quedó. Nada de que te lo vas guardando en la bolsa o a veces en los aeropuertos ves a la gente ahí haciendo sus cálculos y demás. No, quitar todo eso. También, digamos, ir validando, ¿no? Que todas las facturas que se hayan generado sigan siendo válidas ante el SAT, que exista esa comprobación constante incluso después de la generación de la factura y que todo esto viaje a los sistemas contables o que lo puedas descargar en un CSV si así prefieres. Todo ese flujo de facturación es uno que, por la exigencia que tiene para las empresas,
puede ser complicado hoy, pero gracias a que ya existe toda esta información de que yo con metadatos puedes cada gasto anexarlo a su factura y todo queda automatizado, las empresas que lo usan bien, su contabilidad es incluso mucho más sencilla que la que sería en Estados Unidos o en otro lugar donde no existe este sistema. Y eso es lo que queremos hacer, ¿no? Voltearlo en su cabeza. Eso es para empresas grandes o medianas y digo, de diferentes tamaños se benefician también. Yo creo que las más pequeñas, tal vez, algo a lo que no han tenido acceso en general es las formas a veces más básicas de este producto, ¿no? Nos escuchamos de empresas y nos tocó a nosotros, me tocó a mí abriendo nuestra primera cuenta de Clara con un banco grande aquí. No te dan una tarjeta de crédito. Sí, es un dolor de cabeza. Sí. Y no te la dan, o si te la dan es un producto como muy sencillo, sin, digamos, todas estas virtudes de crear tarjetas dedicadas, sus controles, visibilidad en tiempo real, todo. Y sí, era en COVID, de hecho. Entonces sí, me tocaba ir a la sucursal y varias veces y dices, bueno, pues estoy tratando de cuidar y a la familia y no es tratar de ir. No, acá puedes contratar todo digitalmente, el mismo día estás on. Y si bien empezamos como un producto de pago en tarjetas y bueno, todo lo que paga el cliente nuestro con tarjeta no tiene un costo para ellos, ni la plataforma en su versión básica tampoco lo tiene. Hoy también los clientes por defecto tienen acceso básicamente a una línea de capital de trabajo donde pueden hacer pagos en SPAY, pagos al extranjero en todas las principales monedas y países, pagos de servicios, telefonía, etcétera. Y todo eso ponerlo también en su línea de Clara, de la tarjeta originalmente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Es liquidez, que es uno de los pains más grandes, uno de los dolores de las empresas pequeñas. Pues de cierta manera, en el corto plazo está resuelto, porque el viernes, oye, cliente te va a pagar el lunes, no tienes el flujo, perfecto, usas Clara para hacer básicamente cualquier pago que pudieras hacer y ya el lunes puedes volver a pagar la línea. Yo soy un caso de uso. O sea, yo justamente cuando estábamos empezando aquí con toda la empresa ya hace varios años, yo creo que Clara también era justo cuando iban empezando ustedes. Me topé con los mismitos problemas que estás platicando tú. No, pues que abrir una cuenta, un dolor de cabeza, nadie te quiere dar tarjetas y la frega, pues yo le necesitaba dar tarjetas al equipo para que hiciera compras y todo. Con ustedes fue rapidísimo. De volada me mandaron la tarjeta, ya en la plataforma, ya andábamos administrando y todo. La verdad es que sí es un upstart muy, muy chingón. Rápido, fluido, que si no, híjole, güey, si hubiera estado típico, no, que necesitas 2 años y que no tienes nada de control o poder llevar una administración, ahora sí que nada. Así que soy 100% un caso de uso ahorita que estabas platicando y dije, literal, es lo que yo viví y estoy seguro que es lo que miles de personas están viviendo allá afuera con sus negocios. Oye, ¿qué onda con la inteligencia artificial? O sea, ¿cómo la están? Me imagino que es un importante también caso de uso dentro de lo que ustedes están haciendo. Y también cómo lo ves a futuro, ¿verdad? Porque, híjole, creo que se van a poder hacer eficiencias muy chingonas conforme esto se vaya desarrollando. ¿Cómo lo ves? Clave, a ver, y para que la inteligencia artificial tenga mayor impacto, pues es importante poder tener data, ¿no? Mejor data. Y algo que nos emociona mucho en Clara es que estamos participando, estamos ayudando esta transición de pagos que no contenían datos antes, digamos como en efectivo, a los pagos digitales que ahora sí están bien enriquecidos de datos y lo podemos complementar, ¿no? O sea, podemos saber, o sea, todos los comercios a quienes estás pagando, venimos y enriquecemos con muchas diferentes fuentes de datos, quiénes son esos comercios. Y bueno, pues esto nos permite hacer todo tipo de cosas en el producto, ¿no? Desde poder identificar, digamos, comercios que pudieran ser fraudulentos, proteger a nuestros clientes alrededor de eso. Tenemos mejor información para darle mejores servicios a nuestros clientes, también darles más líneas de crédito o extender su línea. Digo, una de las principales maneras que estamos buscando crecer entre empresas más chicas es cómo habilitamos acceso al producto, no es tanto soluciones nuevas. Estamos habilitando también básicamente analista financiero. Okay. Cada persona puede preguntar, o administrador o contadores, lo que sea sobre los gastos de la empresa y te genera respuestas, te genera reportes. O sea, literalmente como tener ahí tu analista de McKinsey. Ahí, es lo que podemos hacer. Chingón. Y automatizaciones de flujos, ¿no? Por ejemplo, esto de la facturación que te comentaba, pues desde que uno
envía foto del recibo, que podamos extraer todos los datos y de forma estructurada, saber en qué se pagó, si eso está dentro de política o no, cuánto es en impuestos, cuánto es en propina, ir a extraer la factura y anexarla. Ahí ya no hay personas involucradas. Sí, ¿no? Y por eso es que vamos creciendo sin crecer el equipo tanto. Oye, pero qué locura, güey. Ahorita pensando en la cantidad de datos que ustedes manejan y de información de las empresas, híjole, güey, con unos algoritmos ahí bien entrenados. O sea, es información súper valiosa la que ustedes le pueden ayudar, inclusive en la toma de decisiones, recomendaciones. Híjole, güey, o sea, está con ganas, la neta, güey, con la cantidad de datos que ustedes tienen. Oye, antes empieza cada vez a ser un slice de la economía más relevante, ¿no? O sea, digamos, tenemos una muestra que es como suficientemente grande para saber qué está pasando en la economía. No tenemos hoy, pero me encantaría contratar, ya que seamos algo más grandes, a economista interno. Y creo que sería muy divertido como el nivel de insights que pudiéramos sacar ahí. No, y luego imagínate, lo cortas por país, lo cortas por industria, empiezas a hacer cosas bien locas que ay, güey, o sea, al final de cuentas, la data que ustedes están generando es crucial para después poder analizar y dar recomendaciones de cómo es que se están gestionando los negocios, güey. Qué chingón. Oye, antes de entrar a Jerry Yacoman como emprendedor y de finanzas personales, ¿a dónde va Clara, güey? ¿Qué viene? Acabas de levantar una buena ronda. Lo platicabas ahorita en temas de expansión. Mencionas también que has estado invirtiendo fuerte en R&D. ¿Qué viene para Clara en los próximos 3, 5 años o quizás algo más corto? Sí. Siempre hay como la visión de 1, 3, 5 años o décadas. Y bueno, una de las cosas que nos motivan tal vez como que esas visiones más a largo plazo es que pues creemos mucho en varias cosas, ¿no? Creemos que los servicios financieros y más cuando se les agrega tecnología, pues son fundamentales en el buen funcionamiento de una economía de mercado, ¿no? Sabemos la adopción de productos financieros de crédito en México, por ejemplo, y está abajo de la media de la región, y la región en general está abajo de la media del mundo, ciertamente, bueno, de los países desarrollados, ¿no? Contra los que nos comparamos. Entonces falta mucho por hacer, ¿no? Por hacer de nuestros servicios financieros más competitivos y que eso va a ayudar a crear oportunidades en todas nuestras comunidades en la región. 2, una convicción muy grande, pues somos de aquí, de México, de la región, para la región. Sí, por nuestro approach, pues tenemos una definición cada vez más amplia, ¿no? Es decir, oye, vemos similitudes en toda Latinoamérica y por eso también hicimos un crecimiento a toda la región. Tenemos talento en 12 países, en toda la región. Eso también nos motiva, ¿no? O sea, tener este impacto primero aquí y decir solamente ya que se nos acabaron las cosas que hacer aquí, vamos a otra parte del mundo. Pero creemos que todavía hay mucho por hacer aquí. Y pues tercero, como sí, mucho foco en empresas, ¿no? Y en las organizaciones, porque creemos que, digamos, han sido más desatendidas y a final de cuentas las organizaciones son las que, digamos, generan, ¿no? Mucha de la innovación, mucha de la oportunidad. Uno como persona, y es cierto dentro de la empresa también, pues solo hay tantas cosas que puedes hacer, ¿no? Necesitas que gente también te junte, ¿no? Claro. En una organización para hacer más impacto. Entonces, pues digamos, esos son pilares que tenemos y creemos que tenemos una oportunidad de ser una de las empresas de más alto impacto en toda la región, ¿no? Hay algunas, ¿no? que vemos ahí que ya están teniendo el tipo de éxito que queremos tener. Pues nosotros nos vemos ahí también en unos años. ¿Y qué onda con Jerry Yacoman? O sea, ¿te vas a lanzar que de senador, de diputado próximamente? No. No. Política electoral creo que no es lo mío. Yo creo que hay que ser como más político justamente o más agreeable, que creo que es una de las cosas que tal vez no priorizo tanto, ¿no? Y no me vería como en algo electoral. Tengo amigos, familiares incluso por ahí que se les da mucho eso. Pero sí, sin duda, pues hay un interés, ¿no? de hacer algo en política pública en algún momento más avanzado, pero no sé si incluso dejaría Clara por nada, ¿no? O sea, realmente
sea, si puedo hacer que esto siga creciendo y teniendo este compounding, que necesito una mejor palabra en español. Sí, híjola, sí, es que difícil decir, o sea, crecimiento compuesto, pero Sí, pues sí. Sí, como así como el interés compuesto Como el que interés va creando, compuesto. o sea, así como hoy vemos... Exponencial, crecimiento exponencial. Sí, buenísimo. Como hoy vemos ese crecimiento, hoy crece cada mes lo que crecía todo el primer año, que después digamos, o sea, hoy crecemos en un año lo que antes nos tomaba una década, por un decir, ¿no? Sí. Eso es lo que... si podemos seguir haciendo esto en 50 años, ese es mi sueño. Tú ayudas con Clara a gestionar las finanzas de las empresas. ¿Y tú cómo las llevas las tuyas? Las mías, pues, a ver, ya de cierta manera estoy poco diversificado. Sí. Porque pues mucha de mi apuesta en Está en la vida Clara. y financieramente ya está en Clara. Pero sí siento que es importante como que tener ciertas reglas base de cómo uno maneja sus finanzas. Por ejemplo, pues no tener este concepto como de cash drag, o sea, tener así el efectivo escondido debajo de la almohada, o básicamente el equivalente, que es ponerlo en una cuenta donde no está recibiendo rendimientos o rendimientos abajo de la tasa, exacto, sin riesgo de inflación, que hay por ahí un estudio y un dato curioso. En México, los depósitos en promedio están generando menos de la mitad, digamos, de la tasa sin riesgo o de CETES. No manches. En Brasil, eso está allá arriba del 80%. Y nosotros que tenemos un producto de captación para empresas, ofrecemos el 110% de la tasa de CETES, básicamente. No sé quién está compitiendo en esos niveles. Se ha empezado a ver más competencia aquí, pero aún, digamos, está rezagado. O sea, hay mucha gente y seguramente en la audiencia que tiene sus depósitos rindiendo menos que CETES. Digo que regla número uno es, no, por lo menos estar cubriendo la inflación. O ese dato está fuertísimo. O sea, en México, la mitad de los depósitos está abajo de CETES. Es el rendimiento promedio. Promedio. O sea, hay como un número muy, muy grande de depósitos que están generando cero o cerca de cero. Sí. Y en Brasil, ¿cuánto dijiste? El 80%. Es arriba, ¿no? O sea, la tasa, digamos, del costo de financiamiento es arriba del 80% del risk-free rate. Qué loco, güey. Oye, y a ver, eso también se me hace muy interesante, las finanzas, el patrimonio, el net worth, ¿no? El patrimonio de un emprendedor. Como tú dijiste, hoy estoy yo, la verdad, poco diversificado, ¿no? Porque la mayor parte de mi patrimonio está metida en Clara. ¿Cómo has vivido tú este cambio de cachucha de emprendedor y de Jerry ya como persona al momento en que Clara va creciendo? Es decir, pues tú tienes acciones de tu negocio, ¿no? Has hecho, y me imagino que ganas un sueldo. ¿Has tenido exits? O sea, ¿has vendido acciones? ¿Has tenido momentos de flujo a lo largo de estos levantamientos de capital? Si no, ¿te has diversificado en otros activos? O sea, no sé, algo que te guste, real estate, raíces bolsa, deuda privada. O sea, ¿inviertes en otras cosas? ¿En otros startups inclusive? ¿En otros negocios? Algo, o sea, sí tengo algo de diversificación o liquidez en ese sentido, pero la gran mayoría está concentrado en Clara, ¿no? En tus acciones de Clara. Sí, o sea, oportunidad, o sea, prefiero que me paguen más acciones de Clara que más salario, ¿no? Incluso, ¿no? Está muy alto el nivel de convicción, pero sí tengo, digamos, además de, o sea, ahorros, rindiendo en instrumentos tipo CETES o ahorros siempre como esos, digo, montos que o sea, cubran por lo menos el risk-free rate. También, pues, un portafolio de acciones que eran pasivos, o sea, ETFs, pero en algún momento se convirtió en como ETFs, pero como hechos de nuestro lado. O sea, están, digamos, en acciones individuales, pero diversificado como si fuera acciones más grandes del mundo, S&P 500, etc. Entonces, eso sí me permite un poquito, de vez en cuando, por lo menos decir, mira, a esta empresa le quiero apostar más de lo que le apostaría o menos, pero muy como con una visión o sea, largo plazo pasivo. Largo plazo pasivo, como, como value investing, ¿no? Sí. ¿Real estate te gusta? ¿Bienes raíces? No, digo, me apasiona mucho
ciertas cosas de bienes raíces como el diseño, hospitalidad. De hecho, mi esposo Nico hizo una empresa, ¿no? En ese sector. A mí también me llama mucho la atención. Pero como solo invertir en bienes raíces, creo que tiene pues, como un riesgo digamos, de liquidez. Liquidez. Que, pues, no sé, me llama más la atención como tener un poco más de flexibilidad de poder pues hacer cosas con el capital que tenga de forma pues más ágilmente, ¿no? ¿Inviertes en otras startups, en otros emprendedores? Poco, algo sí. Sí. Son cheques no muy grandes por lo general. O sea, ahí la idea es principalmente relación, ayudar a personas, ciertas personas, al ecosistema. Realmente no lo veo como una manera de llevar resultados, aunque sí por ahí hay una que otra que le ha ido bastante bien. Una de las inquietudes que tiene la gente es claramente cómo funciona las finanzas personales de un emprendedor de alto impacto, como es tu caso, ¿no? Especialmente con los diferentes levantamientos de capital y, oye, levantaste no sé cuántos millones de dólares y la fregada. Sí, pero bueno, eso es obviamente mucho de lo que se reinvierte en el negocio. Y también otra de las preguntas de la gente es, oye, pero si vale el negocio $1,000 millones, ¿eso significa que Jerry vale $1,000 millones o que los tiene líquidos en su bolsa? Pues digo, obviamente no, ¿verdad? Es parte de la evaluación y tampoco significa que te hayan depositado al negocio $1,000 millones. O sea, son diferentes levantamientos de capital que hacen que la empresa en general, una fórmula muy sencilla, valga eso, ¿no? ¿Qué te ha tocado ver? Seguramente esto lo has platicado con gente. Sí, pues digo, como hablábamos, o sea, la gran mayoría está ahí de forma no líquida en las acciones de Clara. Digamos, hay suficiente liquidez para uno vivir tranquilo, pero pues sí, la gran apuesta es esa, ¿no? Y de hecho, a ver, todas las personas que entran a Clara también les damos acciones. Les dan acciones. Y yo mismo, o sea, tengo un salario o sea, menor, digamos, que digamos, toda la línea que me sigue. Yo prefiero que me paguen también con más acciones. Porque pues sí, es una apuesta hacia el futuro, ¿no? Hacia lo que creemos que va a ser. Y bueno, a mí no me motiva el dinero tampoco. Digo, tal vez de la manera que otros sí, pero sí lo veo como una herramienta, digamos, para seguir teniendo impacto, ¿no? A ver, hablemos de esas reglas no escritas, güey. Se me hace bien interesante. Por ejemplo, lo que dijiste es, ¿se vería mal a los inversionistas que tú vendas acciones? O sea, que tú dijeras, oye, pues yo tengo tantas acciones de Clara, hay un evento de liquidez hoy, pues yo quiero salir con este. O sea, siento yo que hay ciertas reglas no escritas que funcionan ahí. Tú mismo lo dijiste. No, mi apuesta es de largo plazo y por eso yo prefiero que me paguen con acciones que me paguen con dinero. Obviamente también eso es público para los inversionistas. Ellos están viendo a ver qué tan comprometido está Jerry, ¿no? O sea, háblame de estas reglas no escritas. No, pues sí sería muy raro, ¿no? Que uno tratara de vender, digamos, toda una parte grande de su participación. Pues, a final de cuentas, uno lo que estamos vendiendo es no solamente lo que es hoy, sino sobre todo lo que es, lo que puede ser, ¿no? O sea, si agarramos esta tasa de crecimiento, esta tasa de innovación, 1 año más, 3 años más, eso es lo que hace que las startups lleguen a valer mucho en papel, digamos, antes de que lo hagan con un múltiplo de sus ganancias. Entonces, sí sería raro. Sí, por otro lado, cuando las empresas van llegando a cierto punto de madurez, o sea, una de las motivaciones que tenemos, ¿no? De llegar a este punto de rentabilidad de Clara es también empezar a ser líquidas las acciones parcialmente de las personas que le han apostado a Clara, ¿no? O sea, del equipo. Ya tenemos casi 400 personas y casi el mismo número de personas que han pasado a través de la empresa. Básicamente todas ellas accionistas. Tenemos inversionistas que están con nosotros ya desde hace más de 4 años, algunos ángeles y así, que les podría hacer sentido tener un poco de liquidez. Entonces, pues sí, es una motivación grande como que poder hacer, digamos, líquido esa apuesta en parte para algunos de esos empleados, personas que apostaron en nosotros, porque eso también es lo que hace que este ciclo funcione, ¿no? A final de cuentas, ese mismo capital regresando al mercado es lo que hace que más se quiera apostar por trabajar, por sumarse a una startup, por invertir en otras startups, y eso es lo que genera una innovación, una economía de la innovación como lo vemos en Estados Unidos, sobre todo, que creo que es la de más admirar en el mundo.
Entonces, sí hay ese punto medio, ¿no? O sea, obviamente es no bajar todos los chips, pero sí dar oportunidades para que el equipo tenga algunos y, pues bueno, dependiendo del nivel de seniority o etapa en la vida, pues algunas personas tal vez un poco más que otros. Sí, eso está bien interesante, cómo funcionan las startups en el hecho de dar acciones a su gente, a su equipo, porque creo que también es muy diferente a cómo funciona en otras industrias. O sea, que tantas acciones cuando te contrato, que también ciertos bonos se pueden dar con acciones y que tienen un vesting period. O sea, ¿cómo funciona esta parte dentro de la compensación? Se me hace bien interesante, porque otra vez, creo yo que cuando lo platicas así, algún empresario de otro ramo, de otra industria, dice, qué locura, ¿verdad? Yo, ¿cómo le pudiera dar acciones a mis empleados, verdad? Pero pues otra vez tiene que ver con lo que tú dices de la apuesta que están haciendo por el negocio, es una empresa de alto crecimiento que quizás pueden sacrificar en algún momento, como tú lo dijiste, sacrifico dinero, ¿no? En líquido ahorita en caliente, pero yo sé que estas acciones que es dinero que quizás no necesito ahorita, pero que en 1, 2, 5 años van a valer mucho más. Y esa es la apuesta que yo estoy haciendo. Y cómo esa mentalidad, ese raciocinio que estoy diciendo, cómo eso se ve traducido en el desempeño que yo quiero poner en la empresa, ¿verdad? Porque dices, no, pues que estas acciones valgan eso en 5 años, pues no se va a dar de gratis, ¿verdad? O sea, este es el jale que yo también estoy metiendo. ¿Cómo te ha tocado ver eso en la empresa? No sé si entendí del todo la pregunta, pero sí uno de los retos que vemos como empresa, como ecosistema, es que no es muy común que alguien tenga un amigo, una amiga que ya, digamos, pasó por esta fase de apostarle a una startup, ver que las acciones se hicieron líquidas y que esa apuesta les funcionó muy bien, ¿no? Que de un día para otro pudieron cumplir sus objetivos, digamos, incluso pues sí, enviar a sus hijos a las mejores escuelas, de comprarse una casa, etcétera. Eso sí sucede en otras partes del mundo, ha sucedido, ¿no? En Estados Unidos, como hablábamos acá, es que hay uno de estos IPOs, sobre todo de tech IPOs que escuchan, terminan creándose, digamos, cientos, miles de nuevos millonarios. Sí. Entonces, eso todavía no es tan común en nuestro contexto. Entonces, pues hay que poder un poco explicar tal vez más de lo que se tendría que hacer en el caso donde pues ya se entiende intuitivamente porque alguien pues, conoce a otra persona o las mismas personas ya pasaron por una transición similar. Pues sí, es motivante como pensar en una de las maneras que también podemos tener un impacto es siendo uno de los ejemplos que va creando camino, así como otros nos han abierto camino. Oye, Jerry, así, ¿cuál es una regla de oro de tus finanzas personales? Algo así que, no sé, algún hábito, algo así que te guste hacer, que te gustaría compartirle a la gente. Pienso uno que probablemente es diferente a lo de muchas personas y es que básicamente no cargo con efectivo. Cero. Básicamente cero. A ver, me ha tocado, entonces tengo un billetito en grande. México no es tan fácil. No es tan fácil, pero sí te ayuda a, muy también a la misión y de lo que hacemos, a que todos los gastos quedan como bien registrados. Tienes, o sea, pues un control, ¿no? De realmente cómo estás gastando. Sí. Entonces todo pues lo manejo así, ¿no? Tanto del negocio como personalmente. Todo va con un pago digital. Incluso yo con el celular. Muchas veces ni siquiera viajo ya con tarjeta, solamente con el celular. Lo cual puede sonar un poco extremo para la audiencia más en México, pero de verdad que bueno, incluso en Brasil, donde trabajamos mucho, ya es muy raro ver un pago en efectivo. Sí, ahorita estoy tratando de hacer memoria porque de este fin de semana, por ejemplo, no, pues sí usé algo de efectivo, pero por ejemplo, las propinas, de repente el estacionamiento, o sea, como que estos paguitos, híjole, güey, a veces está bien complicado, ¿no? Si no tienes efectivo. Pues en el contexto aquí algo sí, entonces a veces me ha tocado, bueno, tengo mi billete y pues me tienes que dar cambio. Sí. Pero incluso, digo, en Brasil, por ejemplo, o sea, incluso el que te vende los chicles o los cigarros en la esquina, el equivalente, ese tiene cómo aceptar pagos digitales en tarjeta o en Pix, ¿no? Que es como el sistema tipo CODI que allá tiene una opción increíble. ¿Has ido a China? Sí. Uy, qué locura, también, ¿no? Las finanzas digitales de China. Oye, yo veía a los chinos pagando con su cara.
cara con la palma de tu mano, con Sí, tus ojos, güey. digo, si los tienen registrados, pero sin ceder, digamos, todos esos biométricos. O sea, sí, el pago digital, o sea, aquí en nuestros vecinos en Latinoamérica así es. Qué loco, güey. Está bien interesante. Oye, hablando también del tema geopolítico, pues ahorita está muy caliente todo el tema de los aranceles y toda la incertidumbre al comercio global que eso repercute. Ustedes tienen operación, dijiste, 12 países. En 12 países tenemos personas trabajando en el equipo. ¿Sí? Ya. Mis reportes están en 4 países diferentes también. Entonces somos una empresa muy regional en ese sentido. Pero nuestro core, o sea, son 3 países, que es México, Brasil y Colombia. Y Colombia. ¿Cómo has visto en este contexto de los aranceles? ¿Cómo ha impactado a las empresas, a tu negocio? ¿Cuál es tu lectura? Bien interesante, que es muy diferente, ¿no? Dependiendo del país, a final de cuentas. Yo creo que tienes 2 extremos ahí en México y en Brasil. En Brasil tienes un país que es muy grande. Para apreciar, digamos, su magnitud, la mitad de la distancia entre Ciudad de México y Sao Paulo es dentro de Brasil. No manches. Es dentro de Brasil. Y eso es verdad para casi cualquier otro punto en las Américas. O sea, está Miami, o cualquier otra capital, digamos, de Sudamérica. Más de 200 millones de personas, más de 200 millones. Y entonces, o sea, como que crean su propia gravedad, ¿no? Y también en su política pública así lo refleja. Un país que ya, digamos, así como Trump quería hacer Estados Unidos más proteccionista, pues la realidad es que Brasil lleva mucho tiempo siendo así. Todo se produce localmente para el mercado local principalmente. Para tener excepciones, digamos, a aranceles que ya son muy altos, hay que comprobar que es algo que no se puede conseguir localmente ya. Entonces, por ejemplo, los productos de Apple, que no se producen localmente, no tienen una fábrica local, son carísimos, ¿no? Por los aranceles, o sea, te triplican el precio. Mientras que los de Samsung, por un decir, que sí tienen una fábrica ya, como tienen mucho mercado, ¿no? Son mucho más económicos. Y es de los pocos países que le compra, a final de cuentas, más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos le compra a Brasil. Le ¿no? compra a Brasil. Ahora, güey. Entonces, lo que quiere decir eso es pues que es un país que sí, que puede manejarse, ¿no? De forma como muy, muy independiente, ¿no? Con la autarquía que le dicen en término económico. Curiosamente, Brasil es de los pocos países y el mayor que le termina comprando más a Estados Unidos de lo que vende. Entonces, pues medio que les vale un poco qué es lo que termina haciendo Estados Unidos con su política en ese sentido, ¿no? Entonces digo, hasta visa le piden a la gente de Estados Unidos. A los de Estados Unidos. De otros países, no. Me tocó estar en un evento en Brasil hace poco y el moderador, que era alguien de Bloomberg, no pudo llegar porque no le salió la visa. No manches. Entonces, una actitud muy diferente. Creo al otro extremo, que es México, donde no hay 2 países en el mundo que comercien más entre sí que México y Estados Unidos. México y Estados Unidos. Tú y yo lo hemos visto, ¿no? Desde, o sea, creciendo aquí en Monterrey, cerca de la frontera, pues todo el flujo que hay, ¿no? Incluso saliendo de la Ciudad de México una vez me tocó ver uno de los trenes que usan en San Francisco, en el metro, que iba saliendo ahí, pues lo van llevando desde por ahí de la Ciudad de México hasta allá. O sea, es una dependencia, una relación económica muy, muy estrecha, que yo creo que se han beneficiado ambos países, pero yo diría incluso más Estados Unidos que México, porque yo creo que nos hemos quedado cortos en buscar innovar, en hacer cosas más complejas aquí localmente. Entonces, bueno, vemos los 2 extremos desde clara en un México y un Brasil. Pues yo creo que por ahí hay, digamos, un ideal medio donde una economía tal vez se puede abrir más a la competencia, pero también como que buscar promover la innovación dentro del país. ¿Y tú cómo ves ahora con el tono de Trump actual en esta segunda administración, en donde pues también como que ¿qué pasó en la primera administración de Trump? O sea, llegó con mensajes muy fuertes, vamos a renegociar el tratado y la fregada, y luego como que la gente le tomó la medida, ¿no? Llamémosla así, pues ya sabemos que mira, no todo lo que dice es real, luego lo hace para blofear o para negociar. Sale pues un tratado que termina generando certidumbre en la región. Y luego, ¡pum!, llega el segundo mandato de Trump, en donde también empieza con todo, aranceles por todos lados,
Hasta sale su foto de papa, ¿no? Entonces la gente dice, güey, este vato, ¿para dónde va? O sea, parece estar dando tiros por todos lados. ¿Cuál es tu lectura de Trump actualmente? ¿Cómo van a caer las piezas después de todo esto? Ya se juntó con Gran Bretaña, se está juntando ahorita con China. ¿Le creemos, no le creemos? ¿Cómo van a caer las piezas? ¿Qué opinas? Que se puede aplicar. Jeff Bezos tiene por ahí un dicho de que se enfoca él mucho en las cosas que no cambian, ¿no? O sea, cuáles son las cosas que van a ser verdad con el tiempo. Que si aplicamos lo mismo, digamos, a la política pública de Estados Unidos, pues podemos ver que hay ciertas cosas que probablemente van a seguir siendo ciertas. Una de ellas es que los países se benefician de hacer comercio entre sí. Entonces, como llegar al extremo de lo que estaba buscando Trump, o sea, probablemente pues no iba a quedarse, ¿no? Ya lo estamos viendo, digo, seguramente para cuando el episodio estén vivos, allá no van a quedar casi ninguna de las amenazas de aranceles, ¿no? que había. Entonces, pues sí, yo digo, hay que pensar, o sea, qué es lo que tiene sentido más a largo plazo y seguramente, digo, tarde o temprano vamos a llegar a ese punto. Te voy a hacer una pregunta media rara, güey, pero ya veo que te gusta el tema político y económico y se me hace bien interesante. ¿Qué opinas de la guerra comercial entre Estados Unidos con China? Esta guerra que aparenta ser comercial, pero es más que comercial, es tecnológica, es geopolítica, es de seguridad nacional. O sea, hay demasiadas perspectivas en este conflicto que han generado pues, las dos potencias mundiales, en donde uno pelea por su hegemonía y por su estatus y por lo que representa y su influencia a nivel internacional, y el otro pues está haciendo el caballo negro, ¿no? Que dice, no, pues la gente como que no tenía tanta esperanza en mí y pues ya le di vuelta a las circunstancias, ¿no? Un China que dice, bueno, pues yo era la mano obra y la industria del mundo y pues bueno, ahora ya les estoy enseñando una que otra cosa y ahora la guerra se está volviendo también por inteligencia artificial y a ver quién desarrolla la tecnología más chingona y ya no es, otra vez ya no eres el niño pequeño, ahora es el que le habla al tú por tú con Estados Unidos. Y creo que lo que acaba de pasar ahorita en el tema de los aranceles entre Estados Unidos y China deja mucho entrever. Donde Trump, pum, aranceles a China. Y China dice, muy bien, pues yo también. Y los Estados Unidos, pues yo también más. Y luego China dice, pues yo también más. Como diciendo, compadre, nos hablamos de tú a tú, güey. O sea, tú no me vas a hablar para abajo. Yo no te voy a hablar para arriba. Aquí estamos los dos porque los dos aportamos tanto valor. Y ya después de tanto dime y billete, ya están ahorita sentados, mientras estamos grabando este episodio, pues se están dando las conversaciones en Suiza, al parecer, en donde pues se andan dando con todo, pero todo pinta que se va a alivianar, como lo mencionas, el tema de los aranceles. Pero, ¿cuál es tu opinión sobre este conflicto? Yo diría que es más que nada es una guerra de relaciones públicas, primero. Ok. Y a ver, la realidad es, hoy en día, China le compra bastante a Estados Unidos también, ¿no? O sea, los Teslas los puedes comprar en China, los BYD no los comercializan en Estados Unidos. Hay un montón de restaurantes de fast food. Creo que hay más KFCs en China que en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. A ver, Estados Unidos se ha beneficiado mucho también de la relación comercial en China y en la otra dirección también. Creo que lo que China ha hecho diferente y que presenta tal vez una amenaza, ¿no? Para Estados Unidos o para el orden geopolítico que se imaginaban, es que yo creo que, y podemos encontrar inspiración en eso, ellos han buscado no ser solamente mano de obra, claro, no solamente proveer de materiales primarios, digamos, al mundo desarrollado, sino ir subiendo a hacer cada vez cosas más complejas, al punto, como dices, que hoy en día están a la par, si no es que muy poquito detrás de Estados Unidos en inteligencia artificial, ¿no? Que es como el frontier, la frontera de innovación el día de hoy. Entonces, yo creo que sí, hay una guerra, digamos, de PR alrededor de eso. Digo, Estados Unidos como que buscando tal vez ponerle ciertos bloqueos a China en su capacidad de seguir innovando. Pero regresando a esta idea de, bueno, ¿qué es lo que hace sentido? A final de cuentas, ¿dónde van a caer los incentivos?
cuando Estados Unidos trata de bloquear la generación, la manufactura de chips dentro de China, o que se puedan exportar más bien, China empieza a manufacturar los chips más avanzados. Sí. Entonces, they find a way. Entonces, yo creo que, a ver, es saludable para el mundo que sea un mundo multipolar. Multipolar. Donde sea Estados Unidos, China, Europa también. O sea, ¿y por qué no pensar en Latinoamérica? O sea, México. Y eso es, digo, una buena parte de la misión que nos motiva, me motiva a mí personalmente y como equipo en Clara, de decir, o sea, cómo elevamos a la región para no solamente ser proveedores de otras partes del mundo, sino nosotros mismos ser uno de los motores, ¿no? De innovación, de generación de riqueza en el mundo. A ver, ¿y cuál debería ser? Vamos a rascarle por ahí. ¿Cuál debería ser la movida en México? Ya empezamos a ver que Trump también, al parecer con nosotros, nos está quizás diciendo indirectamente, a ver, señores, esto de estar nadando de muertito ya no jala. Aquí está bien sencillo. O estás con nosotros o estás contra nosotros. Y México, por su ubicación, no tiene de otra. O sea, no es ni siquiera una pregunta. A ver, vamos a evaluar. No, güey. O sea, nosotros estamos con los gringos. Se chingó. Basado, con eso en mente, ¿cuál debería ser la estrategia, llamémosle industrial o de innovación, de México? Debería ser tipo un China 2025, ¿no? Que fue este plan para decir, hey, vamos a dejar de ser obra de mano barata, vamos a hacer nuestra propia tecnología y la vamos a hacer aquí, vamos a impulsar el consumo interno, y vamos a exportar nuestra tecnología y vamos a financiar puertos, carreteras, ¿no? Es el famoso programa chino también. ¿Y México cuál debería ser? En tu opinión. Yo creo que hay ciertos puntos medios que China yo creo que lo han sabido hacer bien en varios sentidos. Vivimos en un extremo en la región, digo, hablábamos, un Brasil es una economía bastante más cerrada que otras, y México es completamente abierta y completamente dependiente de Estados Unidos. Sí. Como dices, estornudan y nos da neumonía. Sí. Y pues sí, o sea, lo que cambian en sus políticas pues nos afecta mucho. Yo creo que un China ha sabido navegar bien un punto medio donde ha tenido una buena apertura, o sea, para promover la competencia también, pero luego promover como ciertas industrias, mucha inversión en innovación, y pues han creado grandes empresas en China, ¿no? Pensamos mucho en las manufactureras, pero las empresas más valiosas en China al día de hoy son, similarmente como en Estados Unidos, las empresas de Internet, las empresas de tecnología, ¿no? Que están haciendo muchas cosas similares, digamos, o sea, en búsqueda, en comercio electrónico, en servicios financieros también. Y tal vez en servicios financieros es en la que más podemos hablar, más puedo hablar, donde pues hoy pues existe esa subpenetración en servicios financieros en el país y servicios financieros de calidad en específico, donde tienes una concentración muy alta, digamos, 5 bancos, instituciones financieras concentrando 80% o más de la industria, donde también más o menos esa proporción tiene dueños extranjeros, que no en sí es necesariamente algo malo, pero sí lo puede ser cuando, digamos, son muy rentables y esa rentabilidad, en lugar de reinvertirse aquí, termina simplemente pues yéndose a la matriz en Estados Unidos o en Europa, en España, donde fuera. Sí. Entonces, yo sí creo que hay una oportunidad de ser pues un poco más intencionales, ¿no? Con la política, de no caer en esos extremos. O sea, yo creo que sí es algo positivo que México se haya abierto al mundo, a la competencia, pero también necesitamos crear local champions, ¿no? O sea, que no solamente seamos parte de una red de suministro a alguien más, sino que de aquí se haga, digamos, el trabajo de más alto valor agregado, o sea, no revendiendo un producto o manufacturando con un margen operativo de 5%, sino estando en estas industrias como pueden ser servicios financieros a escala o tecnología, que terminan teniendo márgenes operativos las empresas a escala de 40-50%. Eso es lo que queremos, y tener más de ese tipo de empresas y que se esté reinvirtiendo la mayor cantidad del capital posible aquí. Aquí. Qué chingón. Y también pues es como un ciclo virtuoso, ¿no? Si se crea tecnología en industrias clave,
estas empresas van a generar talento y este talento genera más ideas, más innovación y se empieza a crecer, ¿no? El fenómeno que se ha dado en otros lados del mundo. Oye, Jerry. Sí, totalmente. Y por ahí ya tenemos, todavía estamos en una etapa temprana, pero ahí van algunas personas que han salido de Clara a empezar sus empresas, que han levantado capital, que están haciendo cosas interesantes. Y es una cuestión de hacer más de estos casos, ¿no? Claro, claro, qué chingón. Dime un gasto culposo que tengas. Que digas, híjola. Digo, a ver, no sé si te guste gastar mucho. Te me figuras que eres una persona que no te gusta gastar mucho. O no que no tengan muchos gastos pendejos. Pero quizás tengas uno que dices, híjola, mira, la neta, sí se me va la mano en este tipo de gastos. Donde siento menos culpabilidad, tal vez, es sí darme mis tiempos, mis vacaciones, aunque digo, siga conectado, pero a mí espero irme a una playa en particular. Soy mucho de... Las playas me ponen en un buen lugar y por fortuna México y bueno, toda Latinoamérica tiene muchas. Entonces con Nico, pues sí, vamos seguido, ¿no? A tomarnos un fin de semana largo, una semana, a estar desde una playa y ahí sí. ¿Cuál es tu playa favorita? Sí. Me gusta mucho el Pacífico mexicano, que no es como la más obvia, digamos, obviamente el Caribe, las arenas blancas y todo es muy bonito, pero me gusta mucho la topografía, el relieve, los acantilados que hay ahí. Sí, está muy loco. Mí, sí, o sea, que Los Cabos o qué. No tanto Los Cabos, o sea, más... Puerto Vallarta. O sea, todo sí, entre Puerto Vallarta y Manzanillo, que tienes como todo Costa Alegre, pero también por, o sea, más al sur, Zihuatanejo, toda esa costa de Oaxaca. O sea, para mí sí, es un lugar muy mágico. Oye, ¿dónde aprendes? ¿De dónde te gusta aprender? ¿Lees? ¿Escuchas podcasts? ¿Escuchas noticias? ¿De dónde? El podcast es un muy buen medio y sí escucho y te he escuchado también acá. Es muy bueno porque pues, puedes ir en la calle, o sea, en cualquier contexto, vas corriendo, en un viaje, en los vuelos. Entonces sí ha sido un medio que interesantemente como que cada vez ha ido acaparando más de mi atención. Pero pues sí, leo. Algo diferente hoy también es, converso mucho con LLMs. Oye, o sea, qué locura, ¿verdad? Sí, a ver, platícame de eso, güey. Pues que, ¿por qué no? O sea, es asumir que tienes, digo, a la persona más adiestrada en cualquier disciplina aquí en tu celular. La gente no lo ve, güey. O sea, yo concuerdo 100% contigo. A ver, güey, ¿quieres hablar con un chef? O sea, porque quieres crear una receta bien chingona. Güey, el LLM, Chat, GPT, tiene todo el conocimiento habido y por haber de cocina, de experiencias, de casos y le chinga. Pregúntale lo que quieras, güey. Y puse el caso de un chef, pero puedes hablar con un arquitecto, puedes hablar, y luego si tú ves temas más curiosos, puedes hablar con un psicólogo, güey. O sea, a ver, ¿cuál ha sido tu experiencia, güey? Sí, eso. Y algo también bien interesante es que le puedes pedir también que le suba o le baje al nivel de sofisticación, o sea, que te hable como sabiendo ciertas cosas de ti también, o sea, te va conociendo, o que las ignore. Es muy, muy interesante. Yo creo, o sea, debe ser bien interesante estar aprendiendo hoy, o sea, ir a la escuela hoy. Sí. Yo creo que hay oportunidades muy grandes ahí en sector educación. ¿Sabes? Te voy a platicar algo. Yo cuando doy conferencias y doy conferencias de finanzas, hago muchas preguntas al público. No es un monólogo, prácticamente son... Sí. Yo tengo un micrófono en mano para preguntar a la gente y les pregunto de todo, güey. Cosas desde cuánto está la inflación ahorita hasta, no sé, cuánta lana tienes invertida en tu cuenta de débito que no te está generando nada. No, preguntas en general, güey. Y ya después de dar tantas conferencias, yo ya sé más o menos qué la gente sí sabe y qué no. Por ejemplo, algo muy curioso. En mis foros yo pregunto mucho si la gente sabe calcular el valor de su patrimonio neto. Que me digan la fórmula. Es decir, activos menos pasivos. Facilito. Y muy poca gente la sabe. Entonces yo ya sé más o menos qué sí sabe la gente y qué no, güey. Doy 52 conferencias en el año, güey. Es una locura. Y luego me tocó hace poquito que estaba en un foro de prepa, güey. Tocó dar un foro, una conferencia, chavitos bien chiquillos, güey, de prepa, güey. Y empecé a hacer preguntas, pues así, a ver, vas calando a la raza, ¿no? Esta, pa.
¿Y cuánto están los sets a 28 días? Así, pa. Todo contestaban, güey. Todo, güey. Todo. Tasa libre de riesgo, güey. Tasa de interés de referencia, ingreso activo contra ingreso pasivo, güey. Todo contestaban. Yo decía, güey, ¿qué traen estos huercos, güey? ¿Qué les enseñaron o qué? Sí. No, güey. Están con el celular, güey. Todo lo estaban preguntando a ChatGPT. Todo ahí en el momento. Y yo dije, ven, soy yo. Pero como nunca me había pasado, en otros foros la gente no está con ChatGPT preguntándole cosas en chinga, güey. Y acá sí, güey. Qué estúpido yo. O sea, obviamente le están preguntando a Chat. Se relaciona con lo que tú estás diciendo, de que cómo es el proceso ahorita educativo, güey. Sí. Y lo que puede suceder, el impacto que tiene, por ejemplo, ¿cuál es el último número de teléfono que te acuerdas? No sé, tal vez de una casa de chico. Pues el de mi casa de chico. O algo. Sí, güey. Ese. Igual. Porque llegó un momento donde pues ya nomás necesitas el nombre de la persona y Sí. es lo que importaba, al final de cuentas. Lo tienes guardado ahí y ya quedó. Me pregunto qué impacto tendrá ahora, que pues, no necesitas saber muchas cosas, simplemente le puedes preguntar. O por lo menos un modelo diferente, donde el foco es más en entender realmente, o sea, y poder conectar el conocimiento a tu árbol de conocimiento en lugar de pues, saberte el dato de, bueno, dónde está o cuál es la fórmula de... Claro. O sea, como entender el proceso de solución de problemas. Pues este es el problema global, ¿no? Las variables, las problemáticas y cómo yo empiezo a acceder. ¿Cómo accedo a esta información infinita, este conocimiento infinito para ir solucionando cada una de las partes? No, qué locura, güey. Yo también paso bastante tiempo cotorreando con Chat, güey. Le pregunto cualquier cosa, Y hace poquito leí que estaba ganándole mucho terreno Chat o estos modelos del LLM a Google. Porque antes le preguntabas cualquier cosa a Google, pero pues Google sí te daba respuestas así tenía que ser preguntas como muy directas, datos así muy específicos. Pero sí, yo ya no googleo nada, güey. La neta, ya no googleo. O sea, yo cualquier pregunta, cualquier curiosidad, pero sí está muy cañón porque sí lo puedes poner a razonar, güey. O sea, sí lo puedes poner a hacer análisis. Oye, ¿cómo ves esto? Y entre más información le des, más te responde bien. Está bien loco, güey. Qué curioso que lo platiques, porque sí, güey, yo también estoy en eso. Sí. No, y cada 6 meses es una revolución. ¿Lo has visto? Sí, o sea, yo sí he visto cómo, pues obviamente cada vez tiene más datos, no nada más míos, de un chingo de gente. Pero sí lo van mejorando. Cada vez va mejorando. Sí, qué loco. Sí. No, qué chingón, güey. Qué buena onda. Oye, a ver, recomiéndanos un libro. A ver, digo, por un lado, creo que es interesante todo esto de inteligencia artificial y también entender más de cómo funciona. Pero yo creo que hay como un paralelo que es también entendernos a nosotros como personas, como mentes, cómo funcionamos. Hay un libro de esos que digo de hace mucho que me gusta mucho, que es Thinking Fast and Slow. Buenísimo. Daniel Kahneman, digo, ganó premio Nobel y todo. Y creo que es algo como paralelo, ¿no? De decir, oye, pues las personas también tenemos nuestro propio modelo de procesar información. No todo es lo consciente. También hay muchas cosas que pasan en el subconsciente. Hay ciertos vicios, ciertos atajos. Y como que poder tener un poco mejor entendimiento de todo eso, creo que sí, nos ayuda también a nosotros mismos checar cuando debemos de cuidar, que tal vez alguna decisión que estamos tomando deberíamos de analizarlo más cuidadosamente. Sí, por dar un ejemplo. Ese es un gran libro. Oye, ¿y alguna otra cosa que le recomiendes a la gente que te ha ayudado a ti, Jerry, como a subir de nivel en este proceso de crecimiento de un negocio? No sé, que digas, no, pues me gusta ir a ciertos eventos o me gusta escuchar de cierto tipo de personas. O sea, algo a ti que te haya ayudado. Digo, este es un gran consejo, este libro, pero alguna otra cosa que quieras recomendar a la gente. Tal vez más un consejo de cómo yo he seguido mi vida, que es como ser abiertos al cambio, ¿no? Ok. Yo creo que, digamos, uno, por ejemplo, en el contexto de un negocio familiar, uno puede decir, bueno, pues este es como el camino que me toca, o mis papás fueron médicos, yo voy a ser médico, y como que hay una dependencia del camino, como que alguien te va pintando la línea y sigues en ese camino. Y pues sí, a mí me ha sido útil como pues
buscar cuestionar eso, ¿no? Como tratar de encontrar mi propio camino. Cuando las cosas no se están dando, como poder reconocerlo. O sea, creo que en el emprendimiento es importante saber cuando algo, pues, tiene que hacer tiene que haber un pivot o tiene que hacer, digamos, cambio tan radical como dedicarse a otra cosa completamente diferente. Sí me toca ver, emprendedores con los que hablo que llevan como años picando piedra en el mismo lugar, o sea, y no sale nada. Y es como, bueno, es que ahí no hay oro probablemente, ¿no? Y si uno se da la flexibilidad de ser un poco más como el agua, o sea, creo que te das la oportunidad, ¿no? De encontrar la oportunidad correcta y creo que se siente muy diferente, ¿no? Digo, yo habiendo emprendido antes de Clara, decir, o sea, cómo ha sido la experiencia esta desde el inicio, es que muchos de los elementos están ahí, pero no hubiera sido posible si pues uno nomás está picando piedra en el mismo lugar. Ya, chingón. Oye, pregunta, a un mediano plazo, ¿cómo ves a Clara? O sea, ¿ves la posibilidad de que la vendan a un banco? ¿Te gustaría hacer un IPO? ¿Quieres mantener el ritmo como está actualmente? ¿Qué visualizas? Clara tiene sentido como una empresa independiente y seguir creciendo, ¿no? Por mucho tiempo, seguir teniendo mayor impacto. Sí hay interés también de ofrecer oportunidades de liquidez para, como te comentaba, ¿no? Como los empleados que empezaron desde el inicio, para inversionistas. Pero sí, digamos, no es el foco hoy en día. Digamos, primero todavía hay que seguir creciendo, seguir innovando, llegar a ese punto de rentabilidad del que estamos cada vez más cerca. Y bueno, pues se irán dando las cosas. Chingón. Mi Jerry, pues muchas gracias, güey. ¿Algún otro mensaje que te gustaría darle a la gente? ¿Dónde pueden ver más información de Clara? Si alguien está interesado en contratar sus servicios, etcétera. Sí, claro. Pues en Clara estamos en clara.com o .com.mx. Ahí con gusto de contestarles cualquier cosa. En contacto@clara.com estamos el equipo también. En redes estoy como Jerry Giacomán. Principalmente estoy en LinkedIn. Tiendo a ser más privado en otras redes, pero pues LinkedIn es la que hace sentido porque pues es pues con la audiencia que sí me interesa comunicar mucho, pues son posibles socios, el equipo, clientes. De hecho, ahí está abierto, ¿no? Mi inbox para clientes que me escriban y cómo llegan comentarios bien interesantes que nos ayudan mucho. Entonces, sí, todo el tiempo estoy checando allá, entonces con gusto de pues, recibir los mensajes. Qué chingón. Y gente, lo reto a que verdaderamente vean lo fácil que es el proceso para aperturar los servicios de Clara, que te manden tu tarjeta, que ya estés operando. Neta, lo reto a que prueben lo fácil, rápido, sencillo que es usar Clara. Javi, gracias por acompañarnos otra vez. Mi gente, nos vemos. Esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Bye, bye.